Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. En 1999, Luchina Viali, conservadora del archivo de materiales impresos antiguos de la Universidad de Wrocław, se topa de casualidad con una macabra y horrible historia ocurrida en Münsterberg, la historia de Padre Denke, conocido por su bondad, por su solidaridad con los pobres, por su negocio de carne de cerdo y por haber asesinado y descuartizado a más de 40 personas desde 1909 hasta 1924. Bienvenidos una semana más, mi nombre es Alejandra Lavín y estoy muy contenta de poder deciros que Criminología en Serie ha cumplido esta semana un año. Y ya que se ha dado este acontecimiento, aprovecho como siempre para daros las gracias porque este podcast está dando sus frutos poco a poco gracias a vuestras escuchas, vuestras suscripciones, vuestros comentarios y vuestras buenísimas palabras. Hoy vamos a adentrarnos en otra petición que me llegó a través de iVoox. Una historia olvidada durante décadas, pero que llama la atención por lo sangrienta que es, pero sobre todo porque los crímenes fueron perpetrados por un hombre aparentemente bueno que cobijaba a los mendigos y que alimentaba con su negocio y a buen precio a todo el pueblo durante la Gran Guerra y su consiguiente posguerra, y que tal era su aparente bondad que fue apodado como Padre Denke. Karl Denke nace en 1860, en actual territorio polaco, en una familia de granjeros de muy buen nivel económico. Algunas fuentes dicen que nace en 1870, pero yo me declino más por 1860, ya que es lo que se publica en el informe de Friedrich Pietruszki, el jefe del Instituto de Medicina Legal. Esto que lo tengáis en cuenta por si os continúa picando la curiosidad después del episodio de hoy y buscáis información. Los padres de Karl creen que ha nacido mudo, ya que los primeros signos de habla los muestra con 6 años, cuando empieza a emitir sonidos largos y prolongados después de 2 semanas de haber comenzado la escuela. Más tarde, estos sonidos se transformarían en pocas palabras. Los profesores piensan que tiene algún tipo de retraso, ya que no solo sus carencias se muestran en el lenguaje, sino que es lento en sus movimientos, no contesta las preguntas y cuando se le extiende la mano en forma de saludo, él no responde ante este gesto, por lo que los profesores tienen que agacharse para estrecharla. En sus primeros años de escuela no estudia y es castigado a menudo. Sin embargo, termina por mejorar. Aún así, se muestra desafiante, testarudo, tiene que ser obligado por su hermano a entrar en clase y no obedece a los profesores. Denke, debido a sus dificultades en la escuela, termina por abandonarla y comienza a trabajar en el negocio de su padre como aprendiz de jardinero. No se sabe mucho más de su época adolescente, solo que cada vez se muestra más solitario y retraído con su familia y con el resto de personas de su alrededor. Con 22 años se escapa de casa de sus padres durante 9 meses, de los cuales no se sabe demasiado, únicamente que trabaja como persona de mantenimiento en una empresa de construcción. Después de esta temporada vuelve con su familia, pero no habla de esta etapa ni explica el porqué de su marcha. Cuando sus padres mueren, sus hermanos quieren tenerle cerca, debido a la preocupación de que él no sea capaz de sobrevivir solo. Pero después de este acontecimiento, cada vez se distancia más de la familia que le queda. Desaparece días y noches enteras, hasta que finalmente, una noche, coge sus cosas y se marcha a Münsterberg, ahora conocida como Cievice, donde alquila un apartamento. Poco después, compra una casa con la parte de herencia de su padre. Sus hermanos temen por su fortuna
y piden una solicitud de incapacitación, demostrando que es un hombre mentalmente limitado y que de hecho se han aprovechado de él en la compra de la casa y le han pedido hasta 3 veces más de lo que valía. La solicitud de incapacitación finalmente es retirada por consejo médico, debido a que, en sus palabras, las personas como Denke pueden tener ataques de ira y el detonante puede ser la situación en la que le están poniendo sus hermanos. Aún así, nunca se ha observado comportamiento violento en él. Cuando Denke llega a Münsterberg, vive de la venta de las plantaciones de su jardín y de cuencos de pan que él mismo hace. Es una persona tímida y solitaria, a quien no se le conoce pareja alguna en toda su vida. Sin embargo, es un hombre muy respetado en la sociedad, muy amable, religioso, da limosnas a los más desfavorecidos, es organista en la iglesia y hace obras caritativas con vagabundos y artesanos. Debido a estos solidarios actos, empieza a ser conocido como Padre Denke. Durante la Primera Guerra Mundial pierde sus ahorros y no le queda más remedio que vender la casa, pero alquila una de las habitaciones en la planta baja, que tiene unas medidas de 4 por 4 metros. Debido a sus obras caritativas y a que no se le conoce vicio alguno, como por ejemplo el consumo de alcohol, las autoridades le conceden un permiso de trabajo y comienza a vender cordones de zapatos, tirantes o cinturones en una tienda a los pies de la casa en la que vive. Esta tiendecita en un principio le da para vivir, por lo que amplía el negocio y vende también tarros de carne de cerdo adobada y embutidos. Con este pequeño negocio consigue sobrevivir a la crisis durante la guerra y parte de la posguerra. Sin embargo, la inflación después de esta es cada vez más fuerte, por lo que ya no puede conseguir carne fácilmente. ¿Y de dónde iba a sacar a partir de ahora Karl Denke la carne? A partir de este momento va a las estaciones de tren a ganarse la confianza de los vagabundos. También les engaña en los entierros en los que él mismo lleva las cruces. A estos funerales se acercan los mendigos para ver si consiguen algo de comer o cobijo. Denke, por supuesto, se ofrece voluntario a darles casa y comida. El 21 de diciembre de 1924, Vincent Soliver, un artesano que anda mendigando por el pueblo, es invitado por Denke a su habitación para que escriba una carta a su hermano con la excusa de que él es miope. A cambio le promete un pago de 20 pfennigs. El pfennig es una moneda alemana equivalente a una centésima parte de un marco alemán. Denke le da papel y lápiz y le empieza a dictar. Y le dice: «Tú, gran gordo bastardo». Esta manera de comenzar la carta le produce a Vincent cierta sorpresa, por lo que se gira y el primer golpe, que va dirigido directo a su cabeza, se desvía y le produce un corte muy profundo en la sien. Al no acertar del todo en la cabeza de la víctima, Denke se abalanza sobre él. Cuando éste comienza a pedir auxilio, aparecen los vecinos de la casa e intentan liberar a Vincent de Denke, no sin muchísimo esfuerzo, ya que se ha aferrado a él con todas sus fuerzas. Los vecinos rodean a Vincent creyendo que ha intentado robar a Denke, pero este no dice nada, está sentado con la cara roja y una expresión distorsionada y la mirada fija, rechinando los dientes y sacudiéndose con espasmos. Cuando la policía es avisada del incidente, también creen que el mendigo es el culpable, por lo que le detienen y al día siguiente es condenado a pasar 2 semanas en prisión por mendicidad y vagancia. Pero contra todo pronóstico, el examen de su herida da un giro a la investigación. Es una herida de 8 centímetros de largo por 2 de ancho, como ya hemos dicho en la sien, la cual no deja de sangrar. Se determina que es imposible que se haya hecho solo esa herida y que la dirección puede haber sido de adelante hacia atrás. Esto, sumado a las insistencias de Vincent, produce que arresten a Denke, no sin antes que sus vecinos protesten ante tal escándalo de detener a un ciudadano respetable por las declaraciones de un simple mendigo. Pero parece que Karl tiene algo que ocultar. Esa noche se suicida en su celda, ahorcado con su propio pañuelo. Muere a la edad de 64 años. El 24 de diciembre, 3 días después de su muerte, la policía registra su habitación en la tienda. Nadie quiere hacerse cargo del funeral, por lo que registran la casa con intención de encontrar algo de valor que pueda cubrir los gastos de este. Cuando las autoridades acceden a sus dependencias, la escena que encuentran escapa a toda lógica, y más en un ciudadano como Karl. Encuentran carne, huesos,
pertenencias de varias personas llenas de sangre y documentos de identificación de las supuestas víctimas en el alféizar de una ventana y un diario en el que anota el nombre, la edad, la fecha y el peso antes y después de destriparlos. A partir de los documentos y estos registros escritos del puño y letra de Denke, se llega a la conclusión de que hay más de 40 víctimas y que la primera es Emma Sander, una joven de 25 años, desaparecida en diciembre de 1909, aunque su ola más prolífica de crímenes se produce desde 1921 hasta 1924. Parece ser que el modus operandi de Denke era engañar a mendigos y artesanos, la mayoría hombres, llevarlos a su apartamento, golpearles con un pico, descuartizarles y aprovechar la mayor parte de los cuerpos y tirar las partes que no le sirven, aunque como veremos se deshace de más bien poco. Sin embargo, ya hubo señales que apuntaban a Karl como alguien peligroso. 2 años antes de descubrir la naturaleza de Denke, un día un artesano salió del apartamento cubierto de sangre y echó a correr, sin mirar atrás. Tiempo después, otro hombre casi fue estrangulado por él. Fue engañado de la misma manera que a Vincennes, es decir, con el propósito de escribir una carta. Una vez sentado, Denke intentó estrangularle con una cadena. Al ser más fuerte, logró escapar. Pero año y medio antes de estas fatídicas Navidades de 1924, los vecinos notaron un olor particularmente fuerte que emanaba del apartamento de Karl. La persona que vivía encima de él, de hecho, se quejó de esto mismo. Solía llevar la carne descubierta en una olla desde el establo al otro lado del patio hasta su habitación. Recordemos que siempre tenía carne para vender, hasta en los peores momentos de inflación. Sus vecinos asumieron que se trataba de carne de perro y de hecho mencionaron que una vez habían visto una piel de este animal frente a la casa. A nadie le preocupaba que el sacrificio ilegal de perros estuviera prohibido y tampoco se preguntaban de dónde salían tantos canes. Tampoco notaron en ese momento que a menudo arrojaba cubos de agua con sangre o sangre en el patio y que pasaba muchas noches en su habitación golpeando y serrando. Se creían que estaba trabajando en la fabricación y venta de tazones y cestas que de hecho hacía con ramas de sauce trenzadas con piel humana. También se dijo que era extraño que saliera por la noche o por la tarde con una bolsa y regresara después sin ella. Al parecer, puso a la venta ropa y zapatos viejos y lo que no le servía lo quemaba en el jardín. Sea como fuere, nadie podía sospechar de un miembro tan respetado de la comunidad como Padre Denke que fuera un asesino en serie. En 1926 se publica el informe del jefe del Instituto de Medicina Legal de Breslau, Friedrich Petruski, de lo encontrado en la casa de Denke. Los primeros hallazgos que se hicieron en la casa de Denke durante la búsqueda fueron huesos y trozos de carne. Estos últimos estaban en una solución salina encontrada en un barril de madera. Había 15 piezas de carne, de las cuales 2 eran partes de pecho con mucho pelo. Había un torso cortado a la mitad, 3 dedos por encima del ombligo. Su límite lateral era la axila. En el trozo de la pared abdominal anterior se veía la mitad del ombligo. Las piezas restantes pertenecían a las partes laterales y traseras. El más grande medía unos 40 por 20 centímetros. Particularmente llamativo era un ano separado meticulosamente de las nalgas dispuestas a su alrededor. La carne era de color rojo parduzco, no parecía que hubiese perdido mucha sangre. Tenía una decoloración que nos lleva a la conclusión de que el descuartizamiento del cuerpo fue llevado a cabo muchas horas después de la muerte del sujeto. No había evidencia de ninguna reacción vital de los cuerpos a los cortes realizados, lo que confirma que dichos cortes no fueron hechos con las víctimas vivas. Sin embargo, faltaba algo de piel y músculos del cuello, así como de las extremidades, cabeza y órganos sexuales. No se pudieron determinar las lesiones, ni la naturaleza de la muerte, ni la herramienta del crimen. En 3 ollas de tamaño mediano, llenas de salsa de crema, se encontró algo de carne cocida, parcialmente cubierta de piel y cabello humano. La carne estaba rosada y suave,
Todas las piezas parecían cortadas de la zona de los glúteos. Una olla solo tenía media ración. Creo que debió comerse el otro trozo poco antes de ser arrestado. Me gustaría mencionar aquí que no hay pruebas de que Denke haya vendido alguna vez la carne de sus víctimas. Obviamente, todas las pruebas han sido consumidas. Sin embargo, parece seguro que a sus invitados, es decir, a los vagabundos, se les ofreció esta comida. En el tercer recipiente se encontraron numerosos trozos de piel humana y partes de la aorta en una masa gelatinosa. Un cuenco sobre la mesa de su habitación estaba lleno de grasa de color ámbar, que parecía ser humana. La prueba biológica dio positivo en la presencia de proteína humana. En el cobertizo en el que se encontraron los trozos de carne también se encontraba un barril lleno de huesos limpios de tendones, músculos, etc., que muy probablemente habían sido previamente cocidos. La investigación reveló inicialmente la existencia de 6 huesos del antebrazo, lo que significa que pertenecían al menos a 3 personas. Una parte de una pierna permaneció en el estanque que Denke había cavado muchos años antes y también se descubrieron trozos de esqueleto en el bosque local. Aquí está la lista completa de lo que nos enviaron para su examen. 16 fémures, 15 trozos de huesos largos, de tamaño mediano, 4 pares de huesos del codo, 7 cabezas de radios, 9 partes inferiores de radios, 8 partes inferiores del codo, un par de tibias superiores, un par de codos inferiores y radios, cuyas extremidades aún permanecían bien conectadas, un par de antebrazos y un par de cabezas de antebrazos, un par de clavículas, 2 omóplatos, 8 talones y tobillos, 120 dedos y falanges, 65 pies y huesos metacarpianos, y 5 primeras costillas y 150 trozos de costillas. Todos los huesos, a excepción de unos pocos, eran muy ligeros, porosos y sin grasa. En el bosque municipal también había partes de una columna vertebral y 4 partes de una pelvis masculina limpia y disecada, que en un lado mostraba signos de corte de una sierra. Solo se encontró un trozo de hueso de la cabeza. Parecía roto y tenía signos visibles de aserrado en la parte superior. Este trozo de hueso tenía una cruz marcada con tinta. Teniendo en cuenta el tamaño y el estado de los huesos, podemos suponer que uno era un individuo especialmente fuerte. Otros 2 tenían una estructura ósea delicada y otro padecía coxavara. Como aclaración, la coxavara es una deformidad de la cadera. Las superficies cortadas de los huesos eran irregulares, como si se hubiera aplicado una fuerza contundente, como el extremo romo de un hacha o un martillo. Algunos huesos estaban visiblemente aserrados. Pocos puntos muestran rastros de una herramienta afilada, probablemente un hacha. Se encontraron huellas similares en las articulaciones que debieron haber sido cortadas con un cuchillo. Con base en estos hallazgos pudimos declarar que los huesos que nos enviaron pertenecían a al menos 8 personas. Mucho más reveladora fue la colección dental de Denke. Recibimos en total 351 dientes. Estos se encontraron en una bolsa de dinero y en 2 cajas de hojalata en las que estaba escrito pimienta y sal, así como en 3 bolsas de papel destinadas a guardar pimienta. Estaban parcialmente ordenados según su tamaño. Los molares estaban en la bolsa de dinero, mientras que los demás estaban en las 2 cajas y en la bolsa de papel. En otra bolsa de papel se encontraron dientes que probablemente pertenecían a una sola persona, y en una tercera bolsa se encontraron 3 incisivos inferiores con una estructura fuertemente atrófica. Este probablemente provenía de un individuo anciano. Todos los dientes, a excepción de 6, estaban bien conservados. La investigación nos llevó a resultados muy notables. Los restos de los huesos eran definitivamente de un mínimo de 8 víctimas. Sin embargo, otras circunstancias del caso hacen probable que el número de víctimas fuera mucho mayor. Los dientes encontrados pertenecían seguramente a al menos 20 personas. Sin embargo, se observó que algunos dientes individuales aparecían con más del doble de frecuencia de lo esperado estadísticamente.
Esto se refiere a segundos premolares e incisivos, lo que sugiere que podría haber habido incluso más víctimas. Se estimó cautelosamente que los dientes pertenecían a al menos 25 individuos. Las extracciones se realizaron de diferentes maneras. Algunos dientes parecían haber sido extraídos con bastante facilidad, debido a la atrofia senil, mientras que otros estaban enraizados bastante sólidamente y se extrajeron con fuerza. Algunos especímenes, especialmente los molares y premolares, mostraban fracturas en el esmalte dental que no podrían haber ocurrido durante la vida de las víctimas. En algunos había rastros de garras con bordes muy afilados. La aparición de algunas raíces parecía justificar la suposición de que la mandíbula había sido cocinada previamente. Se habían roto algunos dientes, probablemente durante el proceso de extracción. Es especialmente interesante la respuesta a la pregunta sobre la edad de las víctimas. Entre ellas no hay individuos jóvenes. Había 4 muelas del juicio que claramente provenían de las mismas personas, que tenían peculiaridades que normalmente se encuentran en los dientes de las personas de 50 años. La investigación de los otros dientes mostró que al menos 4/5 partes de las víctimas eran personas mayores. Se resumió que entre las víctimas había ciertamente una persona que no tenía más de 16 años, mientras que la mayoría eran significativamente mayores de 40 años. 2 individuos tenían probablemente entre 20 y 30 años y uno entre los años 30 y 40 de su vida. Las pruebas no arrojaron resultados satisfactorios en cuanto al sexo de los individuos ni a sus puestos de trabajo. Por razones obvias, no se puede decir nada concreto sobre el tiempo transcurrido tras su muerte. Lo único seguro es que algunos dientes fueron extraídos hace años. En cualquier caso, el estudio de los dientes aportó mucha más información sobre el número y la edad de las víctimas que la que se podía extraer de los huesos, pero hay que tener en cuenta que estos últimos solo se recuperaron parcialmente. Entre los tirantes de Denke había 3 pares de piel humana. Medían aproximadamente 6 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. El cuero no era liso y estaba roto en un punto. No parecía curtido, sino solo libre de tejido subcutáneo y seco. En un lugar se veía claramente que hizo los cortes debajo de los pezones, que todavía eran claramente visibles. 4 de ellos estaban parcheados con piel humana extraída de la zona púbica. También se detectaron al microscopio algunos rastros de liendres. Todos los tirantes mostraron marcas de uso y uno de ellos fue utilizado por Denke. Además de los tirantes, también tenía correas de cuero recortadas de piel humana, que trataba con betún y partes de las cuales eran serradas junto con trozos y trapos de tela. Muchos de estos encajes estaban hechos de cabello humano. Una muestra medía 1 centímetro de largo, era de color blanco grisáceo y según el estudio se tomó de la cabeza. De qué zona del cuerpo procedieron las otras piezas, eso no se puede determinar. Además de varias prendas viejas que había en el apartamento, había 41 fardos de trapos grandes y pequeños doblados con correas. La investigación no arrojó ningún resultado sobre estas prendas viejas y gastadas. En la habitación de Denke se encontraron numerosos documentos de identidad y documentos privados de varias personas, así como libros de contabilidad sobre los ingresos del jardín, las horas de trabajo, etc. Estaban relativamente bien gestionados y eran claros. Se prestó más atención a unas hojas sueltas de papel, en las que aparecían los nombres de 30 hombres y mujeres. Delante de cada nombre había una fecha, probablemente la fecha de fallecimiento de la persona. En el número 31 solo había una fecha. El registro es cronológico. En el caso de las mujeres solo se indicaba el nombre. Las notas de los hombres eran mucho más detalladas, normalmente con la fecha de nacimiento, el lugar de estancia y el estatus de la persona en cuestión. Por el aspecto de las hojas, podíamos suponer que la lista no se hizo en un día. En un lado de las hojas estaban las iniciales del nombre, seguidas de un número, que muy probablemente indicaba el peso de la persona en cuestión. En otro trozo de papel, junto a un nombre, aparecía lo siguiente: muertos, 122,
desnudos 107, destripados 83. Esta última cifra se repetía luego, junto al nombre del interesado, en el último cuadro. Un inciso, como aclaración. Estas cifras se refieren al peso en libras del individuo en cuestión, primero muerto y vestido, en segundo lugar desnudo y en tercer lugar destripado. De las herramientas utilizadas para las matanzas y fragmentación de los cuerpos, se podían decir estas: 3 ejes, una sierra para madera grande, una sierra para árboles, un pico y 3 cuchillos. Confiscamos todo esto, a excepción de las hachas y la sierra para árboles, que se enviaron para analizar si había rastros de sangre humana. La sierra era una herramienta de gran tamaño, con la que, como reveló el examen microscópico, también se cortaba madera. La detección de sangre humana fue un éxito. Sin embargo, suponemos que utilizó herramientas mucho más finas para cortar las cabezas y los huesos pélvicos. El pico se utilizó en el último intento de asesinato y en esta herramienta también se puede encontrar sangre humana. Tiene una longitud de 40 centímetros. En cuanto a los cuchillos, no pudimos dejarlo todo claro. A partir de este informe, la historia de Karl Denke y sus brutales crímenes se enfría y cae en el olvido. No es hasta 1999 que Luchina Viali se topa con esta macabra historia de casualidad mientras investiga la prensa alemana de los años 20. Se decide a presentarlo en Cievice en una conferencia científica mediante el nombre de Casus Denke, el caníbal de Cievice, y da así a conocer de nuevo la historia del caníbal de Münsterberg. Sin embargo, y aunque esta historia desapareciera tantísimos años, existe una canción popular sobre el carnicero que cantaban las madres a sus hijos. Y dice así: Münsterberg, pequeña ciudad. Münsterberg, hermosa ciudad, donde vivía el maestro Denke, que tanto masacró. Invitó a hermosos jóvenes artesanos a escribir y en barricas nuevas los encurtió a todos. Hace poco vino un artesano, pidió un pedazo de pan. Denke lo invitó a escribir. Quería matarlo a golpes, pero el pobre se dio cuenta y vio el plan de este descarado asesino, y con el cráneo cortado atacó a la bestia. Pero la policía no cree ni una palabra de lo que dice el pobre artesano, sino que coloca al pobre pecador en su merecido lugar. Si Denke no se hubiera ahorcado, hubiera continuado. Sin embargo, así lo descubrieron y el velo se rasgó en dos. Increíble pero cierto, como sabréis, la historia de Denke no es la única en la que un carnicero o dependiente vende carne humana en tiempos de necesidad. Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover y coetáneo de Denke, también engatusaba a sus víctimas con comida y trabajo. Después de abusar de ellos sexualmente, les seccionaba la carótida y una vez muertos, les descuartizaba y vendía su carne como si fuera de caballo o de cerdo. Por cierto, si os interesa su historia, decídmelo en comentarios para que sea uno de nuestros protagonistas de la próxima temporada. Y no os preocupéis porque no tiene un perfil nada parecido a Denke, así que no contaremos nada parecido. De la misma manera, cuando los alemanes sitiaron París, un carnicero vendía carne humana en su tienda en la isla de San Luis. Pero sin ir más lejos, al margen de tiendas y carnicerías, durante la Segunda Guerra Mundial en Leningrado y al verse la población atrapada, dejó de haber perros, gatos, palomas y ratas en la ciudad. Y cuando estos escasearon, parece ser que los caníbales se paseaban buscando, en primer lugar, la carne de los niños y, en segundo, la de las mujeres, debido a que tienen más grasa, y por esta razón debía ser más sabrosa. Se dice que se llegaron a detener y encarcelar a 260 caníbales y que en estas celdas se devoraban los unos a los otros. Ya hablamos en el episodio de Jeffrey Dahmer de los tipos de canibalismo que puede haber. Recordemos el canibalismo de supervivencia, el canibalismo ritual, el cual puede dividirse en endocanibalismo y exocanibalismo, el canibalismo gastronómico, el canibalismo prehistórico, el canibalismo patológico y el canibalismo guerrero. Jeffrey Dahmer dijimos que puede encuadrarse en el canibalismo ritual.
Pues bien, Denke y los demás casos que acabamos de mencionar entrarían en el canibalismo de supervivencia, que no es ni más ni menos que el canibalismo que impulsa al ser humano a comer carne de sus congéneres con el objetivo de mantenerse con vida. Se suele producir en situaciones muy extremas y el que lo practica normalmente está en contra de tal acto. Repito, normalmente, porque no parece que Denke buscara otra opción de sobrevivir. El tema del canibalismo, en mi opinión, es un tema muy interesante, pero también muy extenso. Si os interesa, os recomiendo el libro de Historia Natural del Canibalismo de Manuel Moros Peña. En él se habla largo y tendido de los varios tipos de canibalismo que existen y el autor hasta nos habla de películas en las que se ha tratado el tema del canibalismo, que a mí, como amante del cine en general y del thriller y el cine de terror en particular, me resultó curioso y bastante interesante. Si nos apetece leeros un libro entero, tenéis en mi página, criminologiaenserie.com, un artículo sobre ello, pero en un formato bastante más reducido. Poco se sabe de la personalidad de Denke, debido a su suicidio antes de prestar ninguna declaración y antes de poder evaluarle, pero no parece tener una motivación sexual en sus crímenes, sino más bien son crímenes utilitarios, facilitados o bien por una personalidad psicopática o bien por la falta de comprensión suficiente en lo que a la moralidad de sus actos se refiere. En el primer caso, si nos fijamos en su manera de actuar, carecería de empatía, se valdría del engaño para conseguir su propio interés y no se regiría por las normas sociales establecidas. En cuanto a valerse del engaño, hemos repetido durante todo el episodio que engañaba a los mendigos o a los vagabundos con darles de comer, con darles cobijo o a cambio de pagarles cierta cantidad de dinero para poder matarles. En cuanto a que no se regía por las normas sociales establecidas, no hace falta explicar mucho más. Por mucho que fuera una época de guerra, una época de posguerra, obviamente cuando matas a un congénere y te lo comes, no estás actuando por lo socialmente aceptado. Otra cosa que puede mostrar su comportamiento antisocial o su psicopatía es su retraimiento y su aislamiento social, cosa que muestra desde que es un niño y que se agrava con los años. En el segundo caso, en cuanto a su falta de comprensión suficiente, ya hemos hablado de que Denke parecía tener cierta incapacidad intelectual, por lo que podría no comprender realmente lo que significaban sus actos o podría no controlar sus impulsos. Pero esto no quiere decir que no diferenciara entre el bien o el mal. Lo diferenciaba perfectamente, pero no lo comprendía. Por último, hay otra teoría en cuanto a Denke, y es que padecía de esquizofrenia. Sin embargo, según su comportamiento y los testimonios de las personas que le conocían, no hay muestra de ello, así que no se puede asegurar que realmente padeciera de esquizofrenia. Y esta es la historia de Padre Denke. En apariencia, buen vecino, solidario con los más desfavorecidos, pero para quien en realidad esta forma de ser era una fachada para conseguir sus propios intereses. Esta historia nos hace darnos cuenta de que no todo es lo que parece. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y Twitter en Crimi en Serie, donde subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos y posts sobre criminología. Como os he dicho, ya tenéis esperando uno en particular sobre canibalismo. Por último, deciros que el martes día 3 comienzan las votaciones para los premios iVoox 2023 y que os estaría eternamente agradecida si me dieseis vuestro voto para poder llegar a ganar visibilidad y que Criminología en Serie pueda llegar a ser un podcast de referencia. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo el jueves que viene. ¡Feliz semana!